solo 6 meses. ¿Qué ocurrió con este niñito, con este chiquitito que nos conmueve a todos? Sole, que es un niño que nació hace 6 meses en Jujuy. Hay un enfermero que le inyectó en el suero, en la vía que tenía el nenito, leche. Así como lo escuchan, leche. La leche que tiene que ir, obviamente, por otro carril, fue inyectada por el enfermero a este bebito, lo cual hizo que obviamente sufriera un daño gravísimo. A ver, un bebé que estaba en muy grave estado, un bebé de apenas 6 meses, cualquier intervención a esa altura de la vida es de mucho riesgo, pero imagínense un bebito que estaba con un suero para hidratarlo. A ver, entran muchas cosas en cuestión. Primero, ¿puede un enfermero confundirse y reemplazar un suero, enchufar esa misma sonda y reemplazar y poner otra bolsita y que sea leche y no suero? Ya desde el vamos, o sea, la ¿puede leche existir blanca, el negligencia? suero transparente, digamos. ¿Puede haber negligencia? Porque hay un bebé de 6 meses que quedó al límite de la vida y la muerte por la acción del enfermero. Claro. Vos planteás, ¿puede ser negligencia? ¿Puede equivocarse de tal manera? ¿O puede ser como lo que ocurre en Córdoba, que se está juzgando una enfermera por la sospecha de que mató de manera serial a 5 bebés? Hay algo muy importante que todos tienen que saber, y es que este bebé ahora está luchando por su vida. Tiene un cuadro tan delicado que tiene riesgo de vida. Porque es muy grave una situación así, que de repente te vaya a sangre, leche y no suero. Pero la mamá de este chiquito, que imagínense ustedes la desesperación que tiene por estas horas, habló, la escuchamos. Él estaba bien, estaba en perfectas condiciones, se reía, charlaba, estaba bien. Y la mañana, a las 8 de la mañana, cuando hicieron el cambio de enfermero, vino un enfermero nuevo que nunca lo habíamos visto, porque todos los enfermeros acá lo conocen a mi bebito, todos. David, todos conocen su personalidad, cómo es él, todos lo conocen. Y se presentó un enfermero nuevo que nunca lo había visto y le administró la leche materna que le tenía que poner por la sondita a mi bebé, le administró por la vía del suero. Entonces le llenó toda su sangrecita de leche. Así que inmediatamente, cuando me di cuenta yo, porque vi que estaba entrando la leche por ahí, ya había pasado toda la cantidad de leche que él tomaba, que son 60 mililitros, y empecé a gritar a los enfermeros, los médicos. Me costaba entender lo que estaba pasando, realmente no entraba en mi cabeza, hasta ahora no logro entender lo que está pasando. Realmente es algo inexplicable, no le encuentro una explicación. Solamente nos aferramos en este tiempo de prueba a Dios. Él no está grave, está gravísimo, pero cada pequeño progreso de él para nosotros es una victoria de Dios, porque su vida está en la mano de él. Solamente Dios puede sacarlo de acá sin daño, sin secuela, porque la lechecita le pasó por el cerebrito, por el corazón, por los pulmones, los riñones y por todos lados donde anduvo la lechecita. Es desgarrador. Conmueve escucharla porque muchos de nosotros hemos estado ahí, Sole más recientemente, pero digo, tener un bebé que está al cuidado de, por supuesto, los profesionales médicos, incluso, por supuesto, los enfermeros. Vos confías en lo más importante que hay en tu vida, que es tu hijo, y de repente te encontrás con el bebé que termina en una situación de terapia intensiva con lesiones graves. Sí, gravísimas, está ahora delicado. Y la duda que tenés, Sole, es, ¿esto fue un error o fue un intento de asesinato? Sí, algo que sale de esta nota, que es muy interesante, ahora lo vamos a profundizar. Él tenía una sonda colocada en la nariz por la que ingería la leche, que seguramente eso en una camilla de hospital está colgado de la cama, y tenía después la sonda del suero, que normalmente va elevada. Intercambió las dos bolsas. Claro. Eso sería exactamente lo que pasó, por lo menos según dice la mamá. ¿Pero es mala praxis o es ¿Negligencia? un intento de homicidio? Estamos ya mismo comunicados con Guillermo Becher, que es el fiscal penal que está investigando esta causa en Jujuy, donde están ocurriendo los acontecimientos, donde por supuesto hay una mirada puesta en la salud de este chiquito y la otra puesta en quién le provocó esto, qué está pasando con este enfermero y cuáles son las imputaciones. Doctor Becher, muy buenas tardes. Soledad Largui y Orlando Barbano, los saludamos
desde Código de Noticias queríamos saber qué delito está imputando en este momento usted al enfermero y cuál es su hipótesis. Hola, muy buenas tardes para todos. Bien, como lo refirieron, es un hecho grave, gravísimo, un bebé peleando por su vida y una familia pasándola mal. Todo esto debido al mal accionar de un profesional de la salud, un profesional que tiene 13 años en el ejercicio de sus funciones. Estamos en la etapa inicial de la investigación, me toca en este caso, nos toca como representante del Ministerio Público de la acusación de esta provincia, dar respuestas, ¿no?, a la ciudadanía y a estas víctimas. Vos me preguntás cuál es la imputación. En este momento las lesiones son graves. Se puede distinguir en el Código Penal 3 tipos de lesiones, las leves, las graves y las gravísimas. Claro. Por una cuestión Según técnica, las en este momento las lesiones son graves, pero a su vez son agravadas. Esto es, como dije en un primer momento, primogénea esta imputación, puede ampliarse posteriormente a medida que vaya evolucionando el niño. Puede ser lesión gravísima y bueno, y por supuesto que si el bebé, Dios no quiera, perdiera la vida, estaríamos hablando ya de un homicidio. Es importante, fiscal, repasar esto, porque para que todos lo entiendan, esto no les estamos contando, miren qué confusión, bueno, ahora va a haber una sanción. El bebé puede morir, efectivamente puede morir. Clínicamente es gravísimo lo que hizo este hombre de 13 años de experiencia en este lugar, lo cual hace la situación mucho más incomprensible. ¿Puedo preguntarle, fiscal, si se sabe cómo se dieron cuenta o cuáles fueron los primeros síntomas que empezó a arrojar el bebé? ¿Esto fue inmediato o se tardó un tiempo en darse cuenta del error? No sabemos todavía. Fue prácticamente inmediato, fue cuestión de minutos en los cuales esta persona vino, suministró el alimento que debería haber entrado justamente por la otra vía, pero la mandó intravenosa por donde tendrían que ir los medicamentos. Él se retira del lugar después de hacerlo e inmediatamente el bebé empezó a quejarse, empezó a llorar de una manera en que, según la propia madre dice, no era normal. Entonces ella le bajó la mantita que tenía, que cubría, porque entendió que podría deberse a que tenía que cambiarle el pañal, y tanto ella como la madre de otro niño que se encontraba internada en la misma habitación se alertaron de esta situación. A ellas, que no tienen conocimientos médicos, inmediatamente le llamó la atención el ver que por la vena le estaba entrando el líquido blanco, que era la leche. Así que inmediatamente empezaron a gritar, y bueno, es el momento en el que interviene el resto del personal médico, se hacen cargo de la situación y empiezan a intervenir los bebés inmediatamente. Doctor, perdón, Rolando, le quería hacer una pregunta. Cecilia de Lodovico, ¿cómo le va? ¿Este hombre tiene antecedentes? ¿Tuvo alguna situación similar? Antecedentes penales no tiene, pero sí tenemos ya conocimiento de que tiene antecedentes en cuanto a sumarios administrativos, en cuanto a que lo han desafectado en algún lugar donde cumplió función anteriormente por algún mal procedimiento. ¿Similar a este o no se sabe? Hasta este momento no podemos profundizar, simplemente se nos informó de que existe esta sanción disciplinaria y un procedimiento administrativo abierto. En el día de la fecha esperamos recibir el detalle justamente para poder contextualizar lo que es esto y de esa manera darle un poco más de forma en cuanto a no la calificación del delito, que es la que di anteriormente, sino al tipo a la modalidad con la cual se lo llevó a cabo. Tenemos la modalidad dolosa, esto es intención. Claro, con intención o por negligencia. Justamente quería ir a ese tema, doctor, porque el tema de los antecedentes, por supuesto, es importantísimo para poner en contexto y para ver si hay, por supuesto, una serialidad en esto, como hemos visto en Córdoba. Usted, solo con la descripción del hecho, con lo que tiene adelante, ¿sospecha que esto fue intencional o cree que hay una negligencia? Y en principio, si bien yo no soy palabra autorizada en cuestión de medicina, pero los galenos, los médicos forenses con quienes hemos consultado nos dicen que es muy difícil cometer este tipo de error, y por cómo se dio, por la situación posterior en la que él se va, nosotros hemos optado por la opción del dolo, es decir, la intención. Por eso las lesiones graves que tenemos son agravadas, porque son dolosas. O sea, ¿usted cree que este enfermero, doctor, lo tengo acá porque me parece clave, ahora lo vamos a debatir, está el doctor Gastón Francone, está Javier Díaz, por supuesto, y Andy Pignanelli, pero lo que le quiero preguntar es, ¿usted está ante la hipótesis de que acá un enfermero, a propósito, le inyectó leche a un bebito de 6 meses con la intención de provocarle mínimamente un daño, si no
tratar de matarlo, que podría ser también otra calificación. ¿Por qué piensa esto, doctor? Podría ser la calificación del homicidio en grado de tentativa. En Claro. principio, nosotros no descartamos ninguna hipótesis. Hay que entender que estamos en las primeras horas de la investigación y entendimos que para formalizar la imputación ante una audiencia, en una audiencia ante un juez, esa era la calificación provisoria con la que íbamos a empezar. Las lesiones graves, agravadas a su vez, y bueno, con algunas de las evidencias que seguimos recolectando, como ser, por ejemplo, ya tenemos en el Departamento de Informática Forense el teléfono celular de él, que el teléfono celular de una persona nos dice muchas cosas. Claro. Tenemos solicitada y creemos también que en el día de la fecha nos van a llegar las cámaras para ver cómo se desenvolvió él durante todo el día y qué fue lo que hizo. Y cuando estemos, entiendo yo, en no mucho tiempo en condiciones de requerir la causa a juicio, teniendo toda la evidencia colectada, ahí decidiremos si vamos por la parte culposa porque descartamos toda intencionalidad o si, bueno, Doctor, seguimos con esta misma calificación legal que puede agravarse, como ya dije. En principio, si vamos a requerir la causa a juicio y seguimos con el tema del dolo, podría agravarse. Doctor, Respecto a salud, sí. todos estamos, Javier Díaz lo saluda, buenas tardes. Todos estamos muy, obviamente, afligidos, además estamos muy sensibles por lo ocurrido en la provincia de Córdoba, con esa enfermera también, ¿no? ¿Usted cree, obviamente, a prima facie, lo que está viendo y lo que nos está diciendo, que es un caso muy similar? A prima facie, en principio no, porque el hecho de Córdoba era no fue un hecho aislado independiente, sino que fueron varios hechos. Pero bueno, si vos querés compararlo en el sentido de la intencionalidad, el modo operandi, se entendería que fue justamente causarle un daño en la salud, que es lo que se describe en el delito de lesiones, Sí. y por lo que tenemos hasta ahora, sobre todo basándonos no solamente en los testimonios, en las actas de entrevista con personal médico, sino en la valoración de la historia clínica de nuestro propio médico forense, es que se descartaría en principio un error o una equivocación. Bueno, por eso digo, Esto es es un algo tema, muy similar a lo de Córdoba, no por la cantidad de hechos, pero sí por la forma en la que ocurren los hechos, ¿no? Era imposible que se confundiera. Y sí, dicen que es muy poco probable la confusión en ese sentido. Claro, pero- Estamos viendo a Brenda Agüero, justamente, Sí, Sole, claro. perdón, Está en pero juicio. en el medio, abajo, ustedes ven a Brenda Agüero, que está siendo juzgada en Córdoba por supuestamente haber asesinado a 5 bebés y haber provocado lesiones gravísimas, intentando matar a otros 8 bebés. Por eso Javier Díaz hacía referencia a este caso y lo estamos No, mostrando. que obviamente, bueno, acá sí está totalmente claro que le inyectó algo que no correspondía. Acá el tema de la confusión, no sé. Es que la enfermera cuesta- Brenda Agüero dice lo mismo. Ella dice, yo me equivoqué. confundí, no claro, era. le inyecté Bueno, potasio cuando quería a ver, inyectar una vitamina. Me cuesta mucho porque entiendo, yo justamente tengo un bebé de 6 meses, entiendo que es tanto el control que hay en cualquier tipo de nosocomio sobre una criatura de 6 meses porque no tenés ningún margen de equivocación por la edad tan temprana. ¿Cuál es el lugar? ¿Qué pasó? Él estaba siendo atendido, me imagino, en una internación pediátrica. ¿Qué tuvo para explicar también el lugar? ¿Llegaron rápidamente a asistir a la criatura? ¿Sigue internado ahí? Sí, él, bueno, en principio se le asistió inmediatamente al estar en el hospital materno-infantil de la provincia, estaba siendo justamente tratado por otra dolencia que tenía el bebé, Claro. y esta persona llegó simplemente a suministrarle alimentos. A ver, sin conocer, como ya dije antes, de medicina, se entiende que no es alguna cuestión de mayor complejidad tener que darle la alimentación, entonces no había mayor control. No, eso sí, lo que pasa es que me cuesta creerlo en pediatría donde hay Hay tantos equipos, ojos puestos, claro. digo, de esto pasar en no sé, a cualquier adulto, y la verdad uno no lo puede creer, pero alguna distracción puede haber, negligencia, pero es tan monitoreado un chiquito de 6 meses, en cualquier lugar, no solo en cualquier tipo de lugar, porque ahí la vida es muy frágil. Sí, por supuesto. No estaba él en ningún riesgo de vida, no estaba en una terapia intensiva, que entiendo que por ahí tendría mayores controles, estaba en una habitación común, pero sí, inmediatamente, cuando sucedió el hecho, fue todo el equipo médico y empezó con las maniobras correspondientes. Claro, Ahora, los que llegan después. Ya lo quiero escuchar al doctor Gastón Francone, que nos acompaña para analizar este caso, pero doctor, le quería preguntar para tener más elementos para análisis. ¿Usted ya indagó al enfermero acusado y en tal caso, qué dijo, qué actitud tomó el enfermero
al ser indagado. Sí, bueno, él, amparándose en sus derechos constitucionales, se abstuvo de declarar. Tuvo la posibilidad de la declaración defensiva, respetándose todos sus derechos y garantías constitucionales. Como dije, en las 24 horas siguientes, en una audiencia ante un juez, pero bueno, él se abstuvo de prestar declaración, puede hacerlo sin que eso sea una presunción en su contra, como sabemos, con lo cual no tenemos la versión ni algo que él haya referido extraoficialmente. Doctor, le hago una consulta. Hay una versión que dice que él se va antes de terminar el turno ese día, porque bueno, sucede todo esto y él no se presenta para ver qué estaba pasando. ¿Esto es real? ¿Él se va antes de terminar el turno ese día? ¿Vuelve a la habitación con el bebé o desaparece? Sí, es real. En realidad el suceso se da de la siguiente manera. Una vez que, como dije, la madre del bebé y la madre de otro niño empiezan a gritar y a llamar, viene todo el equipo médico, entre los cuales él todavía estaba entre los pasillos y se acerca. Inmediatamente, según lo que consta o surge de la declaración del médico que denunció, que fue el primero que llegó y le hizo las primeras intervenciones, fue que él le dijo que se retire de la sala, pero él terminó haciendo abandono de su lugar de trabajo. Él posteriormente, en los minutos siguientes, lo que hace es bajar, hacer un trámite administrativo que tiene para justificar una licencia, porque dijo que se sentía enfermo, una licencia médica, y se retiró del lugar. Eso también habría una hipótesis en cuanto no a probar quizás el hecho en sí, la parte sustancial, sino la parte procesal. Nosotros entendimos que teníamos un riesgo de fuga que podía existir, y esa es una de las cuestiones y supuestos planteados a la hora de la audiencia posterior pedirle la prisión preventiva. Por eso lo mantienen detenido, por esta actitud de me voy, después de hacer esto me rajo en lugar de poner la cara. Pensemos bien, cometés un error semejante, hay un chiquito que vos sabés, siendo enfermero, las consecuencias de semejante error, con riesgo de vida. Te echan de la sala, lo cual es lógico, seguramente la mamá estaba muy nerviosa o apuntaron a él como responsable, que es el responsable. Te quedás en la puerta de al lado, seguro, rezando y que tus colegas te lo puedan solucionar. Que puedan ayudar a la criatura a la cual le causaste un daño. Es muy extraño también ese proceder. Sí, es lo que evaluamos también, dicha actitud desaprensiva, inmediatamente al tener conocimiento de lo que había pasado, al ser consciente de lo que estaba pasando, bueno, él decidió retirarse a su casa.